Ahora es un tema nuevo, porque en realidad no teníamos migración hacia el Uruguay hacía muchos años, éramos nosotros los que nos íbamos del Uruguay. Es decir, que este es un fenómeno que lleva pocos años, desde, digamos, un poco la recuperación democrática en el entorno de América Latina y del Caribe y del Uruguay, ¿no? Y bueno, y es un desafío para el Uruguay en muchos sentidos. En primer lugar, porque no había, digamos, el Estado no estaba preparado para esto, estaba preparado para recibir a los uruguayos que volvían, pero no para que venga gente de otros países, de América Latina y de Centroamérica, con sus propias culturas, con sus problemas, y que vienen generalmente en situaciones de vulnerabilidad bastante grande, y que por lo tanto hay que pensar en una cantidad de respaldos y de apoyos, y que incluso exceden la ley de migración que habíamos votado en su momento. Yo en ese momento era legisladora, pero quedaron cosas que ahora nos damos cuenta que deben ser complementadas en la ley de migración, porque el hecho de la explotación de varios y varias de estas migrantes es un hecho que ha sido... No solo sexual, ¿no? También de trabajo. Y de trabajo, claro, hay explotación laboral, ¿cómo no? Y bueno, y por lo tanto, eso exige que los organismos del Estado empiecen a actuar de forma mucho más proactiva y de prevención, y por supuesto con políticas de apoyo, que a veces son difíciles de conseguirlas porque los presupuestos siempre son limitados para los propios sectores, digamos, que son más, digamos, tienen mayores problemas también con relación a los derechos, como son las víctimas de violencia, los niños, niñas y adolescentes que a veces cometen infracciones penales, etcétera. Bueno, y entonces las políticas de prevención, las políticas de tratamiento, de reparación, de educación para la inclusión laboral, todas son políticas complejas, que exigen gente muy capacitada y mucha disposición de los organismos del Estado, que este es un Estado muy viejo, el uruguayo es de los más viejos del mundo, y que estaba acostumbrado a otras rutinas, y que por lo tanto tiene que cambiar muchas veces, y a pesar de que hoy prácticamente existen en todos los organismos del Estado protocolos de cómo actuar, qué acciones realizar para evitar estos problemas, bueno, la cultura del funcionariado del Estado lleva más tiempo cambiarla, y también insume recursos la capacitación de ese funcionariado. Ahora, a nivel legislativo, bueno, si hay esa unanimidad que usted decía, se puede entender que a corto plazo se pueda aprobar esta ley. Sí, yo creo que sí. Y por la información que tengo de los y las legisladoras que están trabajando en el tema, en el Senado, creo que sí, que es una ley que se va a aprobar. Quizás haya algún tema que se discuta un poco más, pero por lo que me han dicho vienen aprobándose los artículos de la ley muy bien. Margarita, usted forma parte hoy de Casa Grande, un sector en que el tema de las políticas de género está muy presente, es una de las grandes banderas de Casa Grande. ¿Cómo articulan ese posicionamiento, bueno, y cómo ayudan a estos grupos de personas como usted, el caso de Sandra y eso? Bueno, en primer lugar yo estoy en Casa Grande porque tiene esas definiciones. Desde una perspectiva de género, de la paridad, de la igualdad de la participación de las mujeres y del respeto por la perspectiva de derechos. Y en realidad lo que hace un sector político es estar atento a las problemáticas para impulsar, en este caso, un marco legislativo y hacer el seguimiento de cómo se comporta el Estado para todas estas responsabilidades que tiene. Yo trabajo también en las organizaciones sociales y hacemos permanentemente desde la sociedad civil el seguimiento de cómo se vienen cumpliendo las políticas del Estado. Nos peleamos con el Ministerio de Economía para que los organismos del Estado tengan el presupuesto que tienen que tener,
porque una cosa es que esté en la política pública definida, que esté definido en los marcos legales y que después los organismos tengan los fondos para implementar, ¿verdad? Nos ha pasado con el Poder Judicial, que en determinado momento en que la Suprema Corte tenía una integración que favorecía la creación de áreas de derechos humanos, de género, de niñez y adolescencia, sin embargo después no tuvo el presupuesto suficiente como para implementarlas. Entonces, ahora mismo los colectivos de mujeres estamos reclamando que para prevenir todo tipo de violencia, que incluye esta violencia de las víctimas que son explotadas, tienen que haber recursos en el presupuesto, porque si no, nos vamos en el deber ser, ¿verdad? Y no lo concretamos.